Hola chicos, Ciencias Naturales 24.1. Bueno, vamos a ver qué le duele en la barriguita a nuestra madre tierra. Vamos a ver los procesos geológicos internos. Movimientos bruscos dentro de la Tierra. Aunque a primera vista la Tierra se nos aparezca como un cuerpo rígido e inmutable, a lo largo de los capítulos o de los vídeos anteriores hemos visto que no es así, sino que está sometida a continuos cambios, entre otros por los movimientos epirogénicos, que son aquellos que generaban epiros, continentes, que significa epiro, y orogénicos, los que generan oros, montañas, que al ser de duración larga, claro, nos parecen prácticamente inexistentes. Vivimos tan poco comparado con esos larguísimos periodos de millones de años en que se dan estos fenómenos epirogénicos y orogénicos que nos parece como si no existieran. Dice, pero a veces la inestabilidad de nuestro planeta se pone de manifiesto a través de fenómenos violentos de corta duración. Y eso sí que vamos a poder verlos, sentirlos, a veces lamentablemente, que son los movimientos sísmicos y los volcanes. Es curioso que mientras los materiales terrestres son plásticos, deformables sin romperse, frente a los movimientos de duración lenta, los epirogénicos y orogénicos, la Tierra se comporta como elástica. Frente a los movimientos bruscos, ya no es elástica, ya no hace así, no dobla, no, casca. Quebradiza, se vuelve quebradiza. Dice, se comporta como un cuerpo totalmente rígido y entonces rompe. Los movimientos bruscos, o sea, los volcanes y terremotos, son las manifestaciones más espectaculares, y tanto que lo son, de la dinámica interna, de las fuerzas internas del globo terráqueo. Y pasamos a los primeros, a los movimientos sísmicos, llamados también terremotos. Bueno, también se les llama seísmos, movimientos sísmicos o también terremotos, motos de movere, del movere, mueven la Tierra. Los movimientos sísmicos o terremotos son movimientos vibratorios, que se originan en el interior de la Tierra, de corta duración y gran intensidad. O sea, si les tenemos que poner tres cositas, diríamos que son vibratorios, que son, aquí me sonaba algo mal a la vista, vibratorios, que se originan en el interior, de corta duración, breves, pongamos, de breve duración, e intensos, y de gran intensidad, Son las tres características de los seísmos o terremotos. La zona del interior de la Tierra donde se produce el sismo o seísmo, es decir, este libro prefiere decir sismo, otros libros siempre te hablan de seísmos, es lo mismo, sismo o seísmo. Sismo o seísmo. La zona interior, digamos, aquí ha habido el punto donde se ha producido esa rotura. Ya veremos luego de qué y para qué. Pues este punto, donde se ha desencadenado una
terrible energía de desplazamiento de masas. Este es el hipo, que aquí significa interior debajo de centro. Es decir, es un centro hipo. Aquí, el punto correspondiente al radio de la Tierra, por el que pasa por el hipocentro, nos da otro punto exterior. Este será el epicentro. Hipocentro, donde se ha desencadenado, epicentro, el punto correspondiente en la superficie. La sismología, la ciencia que estudia todo esto, pues es la sismología. Una ciencia que gracias a ella se han ya ahorrado muchas vidas, pero que todavía no abarca todo lo que nos gustaría. No previene los terremotos como nos gustaría. Ondas sísmicas y su registro. A ver, ¿qué son las ondas? Onda, en general, es una partícula que vibra. Si esta tiza fuera la partícula, pues si vibra, al estar al lado de otras, haría que las otras vibrasen también. Y este movimiento que se va desplazando es lo que llamamos onda. Normalmente puede ser una onda de tipo es puntual, es decir, si este es el centro único vibratorio, pues entonces genera ondas esféricas en todas las direcciones. Claro, luego hace falta ver que unos medios, lo que hay hacia unos lados puede ser más fácil para la transmisión de la onda que otros, por donde a lo mejor el elemento es más duro y no permite. Ahora mismo estoy hablando yo y estoy haciendo ondas sonoras. Estas ondas, en el medio en que me separa a mí del micrófono de la cámara, pues tiene fácil propagación, porque es un medio elástico, que comunica bien el movimiento de unas partículas a otras partículas de aire. Sin aire no me oirías. Pero cuando llega a la pared, esa pared ya no soy capaz con mi potencia de onda, porque también existe la potencia, de hacerla vibrar. Entonces, quien esté al otro lado de la pared, pues prácticamente no me va a oír. Si es una pared débil, entonces sí que puedo hacerla, si hablo un poquito fuerte, le comunico una determinada vibración que ella transmite a la otra parte, al aire de la otra parte del tabique, y ese aire se transmite en un sonido atenuado, más débil, a la oreja del que estuviera yo. Oye, no grites que se te oye. Bueno, esas son las ondas. Y ahora vamos a entrar ya con el libro de nuevo. En el primer capítulo, es decir, antes ya dijimos que los movimientos sísmicos se producían una serie de ondas que pueden ser longitudinales. Es decir, unas ondas, si este es el eje de transmisión, es decir, la onda se transmite así en esta dirección, esto sería la longitud de todo. Una onda de vibración longitudinal sería de las partículas que vibran así, en el sentido de el eje longitudinal. Unas partículas ejercerían presión sobre las otras, estas sobre estas, estas sobre estas, y se van comunicando sucesivas compresiones y distensiones. Es decir, como a microscópicos empujoncitos unas a otras. La longitud del empujoncito es lo que se llama la amplitud de onda. La frecuencia o número de empujoncitos por segundo, eso es lo que se llama la
frecuencia de onda. Estas ondas longitudinales de los seísmos, bueno, vamos a poner aquí, clases de ondas. Clases de ondas. Ondas que salen del hipocentro. Son longitudinales unas, a ver cómo las llamaremos. Bueno, vamos a seguir el libro. Más que volvernos a hacer nosotros la estructura, cojamos ya la que tiene hecho el libro. Dice, el primer que ya decimos, ondas longitudinales Hemos dicho que son las que vibran en la dirección de la propagación de la onda. Las partículas van vibrando así, longitudinales. Estas, como son las primeras que se perciben en la superficie, en el epicentro, hipo-epi, las primeras que se perciben aquí, se las llaman las ondas P o primarias, las primeras que se perciben. Y hay otras que también salen del hipocentro, que son las transversales. Transversales, que no significa ni más ni menos que atravesadas. Oye, el que atraviesa la dirección sería una línea así. Y es que las transversales, sus partículas vibran así. Vibran así. Pero no en solo el plano de la pizarra, sino que vibran así, en todos los planos. Es decir, en el perpendicular, etc. Pero transversales. Y se van comunicando el movimiento unas a otras y van avanzando, pero más lentamente. Estas llegan después. Por eso se las llama, o se dice que son las ondas S o secundarias. Aquí he hecho un pequeño resumen para poderlo explicar mejor. Son primarias. Estas, las longitudinales, se propagan en cualquier material. Lo mismo si encuentran agua, que si encuentran roca, que si encuentran granito, que lo que sea. Estas pasan por todos los materiales. Son rápidas. Su velocidad suele oscilar dependiendo del medio. Si el medio es menos compacto, como es el agua, entonces su velocidad en el agua es alrededor de unos 1450 metros por segundo, es decir, 1,5 kilómetros por cada segundo de avance. Sin embargo, en roca dura, como es el granito, entonces su velocidad es mucho mayor. Es mucho mayor. Porque al estar las partículas más prietas, más densas, en cuanto pegas a esta, se ha enterado a la siguiente. Cosa que si estaban más elásticas, pegan esta, sí, irá llegándole a la siguiente, pero tarda más. Que es lo que pasa en los cuerpos menos densos. Pues en el granito llega incluso a los 5000 metros por segundo. Las transversales, ya hemos dicho que vibran en sentido perpendicular al avance de la onda, son menos rápidas, aunque son rápidas, son menos rápidas. Aproximadamente la velocidad de esta en relación a esta, es decir, si pusiéramos velocidad de las primarias entre la velocidad de las secundarias, da a favor de la de arriba, por lo tanto positivo y mayor que 1, de 1,73. Te puedes imaginar. Significa que cuando esta corriera 1 kilómetro 730 metros, esta solo correría 1 kilómetro. Entonces la relación sería de 1,73 entre 1, pues 1,73.
estas ondas luego se reflejan. Lo mismo que la onda de un estanque al llegar a la orilla se refleja y vuelve a reflejarse y vuelve a llegar. Entonces, cuando estas ondas son reflejadas, al cabo de un tiempo viene la onda, por decirlo así, la onda refleja. A esa onda refleja, a la siguiente, se la llama la PP, primaria, y a otra repetición, más tardía, más lejana, pues se la llamaría la PPP y así sucesivamente. Y con estas, que se reflejan también, pues darían lugar a la SSS, a las SSS, etcétera, que son ondas reflejadas. Bien, estos dos tipos de ondas, al llegar a la superficie, generan otros dos tipos de ondas. Por decirlo así, al llegar a la superficie. Bueno, tres tipos de ondas si quieres, porque también existe aquí el aire, donde estas vibraciones se darían a veces en forma de ruido, se dan. Que eso es el aire vibrando, es el sonido, siempre que lo haga con la frecuencia susceptible de ser captada por nuestros oídos. Por cierto, que estas ondas se ha comprobado que hay animales que tienen una receptividad mayor a ellas y son capaces de prevenirlas. Cuando en el interior de la Tierra hay dos extremos de placas que se quedaron en los antiguos movimientos orogénicos, cuando aquellas hecatombes que hicieron montañas enteras, las placas internas, algunas se quedaron pues en situación un poco inestable. Es como cuando tú tienes una viga ahí y dices, oye, esa viga no la toques, déjala. Mientras no la toquemos, está ahí. En cuanto podamos la aseguramos, pero de momento déjala. Bueno, pues algo sería de esto así. Pero llega un momento en que este punto de contacto está a punto de fallar. Entonces habrá micromovimientos de deslizamiento que ya generen unas ondas de este tipo, de menor intensidad, previas al puff, al movimiento brusco, que es el que generará el terremoto. Y estas ondas previas, que siguiendo con el ejemplo de la viga esa, que tú dices, ¿qué se va a caer? Pues empezaría como a producir chasquidos. Y tú dices, salid de aquí, que está sonando eso y se va a caer. O sea, ya hay unos microdeslizamientos que generarían ondas. Estas ondas dice que son recibidas por animales. Lo interesante que quiere el hombre es también tener esos oídos privilegiados, esos sentidos privilegiados para poder prevenir y decir, ojo con esta falla, con este lugar de fricción inestable que está empezando a producir unos micros movimientos que generan este tipo de ondas tal, hay que estar alertas si va aumentando, si va disminuyendo, alertar a la población, etcétera, etcétera. Bien, pero vamos ahora a las ondas superficiales. Dos tipos de ondas también. Estas primeras ondas que se producían desde el hipocentro han sido las longitudinales y las transversales. Y entonces ahora, a base de estas que llegan a la superficie, se generan otros dos tipos de ondas que son ambas superficiales. Mira, he estado discurriendo un poquillo, digo, a ver cómo les explico yo las dos ondas superficiales. Porque hay unas
que son también, igual que las P, igual que las primarias, no, perdón, igual que las secundarias, son transversales. Son transversales. Y producen, las partículas se desplazan, pues así. Estas partículas son de menos longitud de onda, no, son de menos frecuencia, pero de mayor longitud de onda, con lo que se acoplan a las estructuras de los edificios, hacen en ellos como resonancia, y acaban derrumbándolos. Luego ya hablaremos de las precauciones que se han tomado edificatorias. Estas son las más perjudiciales. Son las ondas de Rayleigh. Ondas R, que viene de Ray G H, de Rayleigh. Hay quien las llama también ondas rodillo, porque ven como si fueran avanzando sobre la superficie. Cuando vemos una culebra, una serpiente, podemos imaginarnos dos tipos de desplazamiento. Un tipo de desplazamiento que vista desde abajo la culebra haría así. Un poco a veces de filmoteca, es decir, de serpientes de estas de dragones y cosas de esas que en los cuentos aparecen. Claro, que estas ondas, que serían de movimiento de las partículas transversales, no solo vibrarían en el plano perpendicular al plano del suelo, sino también en otros planos, pero siempre perpendiculares al avance de la onda. Estas son las de Rayleigh. Son las más destructivas, las peores. Las más destructivas. Ondas superficiales R o de Rayleigh. Resulta que el movimiento real de sus partículas, de una partícula, en esta onda, en una onda de Rayleigh, no es un movimiento longitudinal de vibración así, sino que hacen elipses. Hacen elipses. O sea, las partículas, en su avance, no van haciendo así, sino que van haciendo elipses que se van sucediendo unas a otras. Sin embargo, o además, luego están otras, que son, paradójicamente, las de Lobe. Estas eran las R, superficiales R, y estas son las superficiales L. Esto viene del investigador. Porque claro, de amor y de cariño, estas ondas no tienen nada. Son también destructivas. Son algo más rápidas que las ondas R. Su vibración es también, ojo, perpendicular, pero así como las de Rayleigh la hacían en todos los planos, y nos imaginamos la serpiente ir así, pues en las de Lobe, no, en las de Lobe están como polarizadas, es decir, que solo vibran ya en un plano. ¿En qué plano? En el plano de la Tierra. Es decir, para nosotros sería como la culebrilla que va avanzando, pero va así. O sea, no va así, que esa sería la de Rayleigh. No, esta va así. Como hemos visto, a veces deslizarse en las arenas del desierto. Las culebras, en una arena plana, y van así. Pero solo vibran en el plano del suelo. Las ondas Lobe. ¿Qué más diríamos? Bueno, pues vamos, con esto ya podemos decir que hemos hecho un mini recorrido superficial
de las ondas sísmicas. Resumiendo un poquito, las centrales, podríamos llamarlas así, las que salen del hipocentro de abajo, son las longitudinales y las transversales. Las que primero llegan son las P, las segundas las S, las más rápidas, con estas velocidades, las otras con una relación de velocidad respecto a las primeras estas. Están luego las réplicas o reflejos, que se representan así, de las primarias por la PP, la PPP, etc., y de las secundarias estas. Y luego están las superficiales, que se extienden por la superficie, concéntricamente, en círculos simultáneos alrededor del epicentro, que son las de Rayleigh, transversales, y las de Lobe, que también son transversales pero polarizadas, es decir, polarizadas solo en el plano del suelo. Dice también, anteriormente vimos que la propagación de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra era una de las fuentes del conocimiento de esta. Nos servía para ver qué tipo de capas duras, blandas, de qué materiales había en la Tierra. Incluso los hombres hoy provocan miniseísmos. ¿Cómo? Pues con explosiones controladas, de forma que una explosión hecha, por ejemplo, aquí en el interior, se transmite, recogen todas las señales, como vamos a ver que se recogen, y pueden saber qué tipo de materiales han atravesado para detección de pozos petrolíferos, de minas de metales, yacimientos, gas, en fin. Dice, las ondas sísmicas pueden ser detectadas por aparatos que se llaman, pues si nos hacen gráficos de los seísmos, esos aparatos tienen que llamarse sismógrafos. Nos hacen gráficos conectados con los movimientos, con los seísmos, quedando registradas en unas líneas, y la palabra línea es grama, el conjunto de líneas o gráficas que nos hacen los sismógrafos serán los sismogramas, pentagramas, 5 líneas, el de música, sismogramas, pues las gráficas, esas tan curiosas que aparecen en tantas películas, hechas por los sismogramas. El estudio de los sismogramas, es decir, el estudio de estos gráficos, permite conocer las características del terremoto, o sea, dónde se ha producido, su intensidad, etcétera, etcétera. Lo mismo que en los miniseísmos pueden estudiarse el tipo de materiales que ha atravesado. Los sismógrafos se fundan en la inercia de una masa pendular. Es decir, una masa suspendida. Una masa suspendida. Podemos mover el espacio circundante, pero esta masa, al estar suspendida, presenta mucha inercia a ser movida, de forma que un micromovimiento hecho en la estructura que lo soporta no pasaría de inmediato a la piedra, ella permanecería como quieta. Entonces, si somos capaces de coger algo solidario a la estructura movida, al terremoto, al seísmo, en contacto con la superficie de la piedra de inercia, de la masa de inercia, ahí se daría la detección del movimiento que uno experimenta y el otro no. Y ahí es donde obtendríamos los
sismogramas. Se empezó por este tipo de piedras. Hoy son masas que se llaman masas, ahora no me viene el nombre, vamos a llamarlas masas estáticas, estabilizadas. Electrónicamente, es decir, mediante fuerzas eléctricas o magnéticas, tú logras tener ahí una masa quieta, no unida por ningún brazo rígido a la estructura que la rodea, como en vuelo. Y cuando el terremoto mueve todo el contorno de ella, ella permanece quieta porque no obedece a ese tipo de fuerzas, ya que no tiene nada que le comunique, que ella obedece a otros campos de fuerzas, y entonces aprovechan para que un estilógrafo, una agujita con tinta o con otro sistema, que hoy ya, lógicamente, se utilizan pues del tipo de láser, de electrónica, etc. Y se logran gráficas pues con muchísimo más detalle. Esos serían los sismógrafos modernos. Estas masas se llaman masas confinadas. O sea, se la ha confinado. Una cosa confinada es una cosa a los confines, es decir, que pierde relación con el entorno normal de las cosas. Y estas masas confinadas pierden relación con las estructuras móviles que les rodean, pero no les tocan. Esto sería una masa confinada. Dice, bueno, en líneas generales el péndulo lleva unido un estilete que marca en un tambor giratorio cubierto de papel ahumado, es decir, para que fuera más sensible ese papel ahumado, y entonces el estilete iría quitando el humo de la superficie y dejaría marcada una línea. Dice, en reposo el trazo sería una línea recta, puesto que el estilete estaría moviéndose, que se convertirá en una sinuosa, es decir, en una de curvas, a la menor variación. Simultáneamente, en el papel se registra la escala de tiempo por medio de un reloj, si el avance es continuo, etcétera, etcétera. El sistema de inscripción puede variar. Así, en los sismógrafos modernos se usan métodos fotoeléctricos. Más que de tinta ya, pues de tipo fotoeléctrico. En las estaciones sismológicas, es decir, esos edificios donde se dice, ¿qué se ve ahí? Mira, ahí es un o instituto de sismología, etc. Se usan 3 sismógrafos, uno vertical y 2 horizontales, con lo que se pueden registrar las 3 componentes del movimiento. Las gráficas obtenidas por los sismógrafos son los sismogramas y, entre otras cosas, permiten calcular la situación del hipocentro. Y nos dicen, el hipocentro está situado a tantos kilómetros, a tantos miles de metros de la superficie. En un sismograma se observan 3 fases. Una preliminar, cuando ya los observadores dicen, mira, hoy ya se está moviendo un poquito. Otra de pleno movimiento y otra de residuo. Y luego ya vendrán pues las réplicas o reflejas. Actividad sísmica. Pero yo ahora ya diría, bueno, vamos a dejar esto, lo reposamos, tomamos apuntes o lo que sea, y dejamos ya la actividad sísmica para el siguiente vídeo.